Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos a este miércoles para la igualdad. Y pues agradecemos a todo el público que está ahorita conectado y que está escuchándonos. Y también agradecemos al público que en un futuro seguramente podrá acercarse a esta grabación. Pues estamos en vivo y por lo mismo les invitamos a que contribuyan a este diálogo, ¿no? Que estén activos a lo largo de este programa a través de unas preguntas que les vamos a ir haciendo al público, pero también, por supuesto, a través de dudas, comentarios, lo que quieran comentarnos en el chat, por favor, para que podamos ir colaborando en esta enunciación, que no se vuelva únicamente una relación de aquí para allá, sino que constantemente se esté nutriendo. Y pues, sin más, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Ella es una artista que tiene una propuesta completamente novedosa, muchísimo, muy valiosa, una propuesta en la que cabe también algunas de las discusiones de las teorías críticas actuales de género y de los feminismos, por supuesto, ¿no? Justamente ella nos va a acercar ahora a su pensamiento sobre qué es la teoría queer dentro de dentro de esta comprensión y de también algunas cosmovisiones que ella aborda en su obra. Eh, es Mayra Rojo y pues les vamos a dejar la día a día con la muerte, los seres humanos, ¿sí? Esta pregunta pues además tiene muchísimo que ver porque ya estamos muy cerca de noviembre y creo que es un buen momento para hacer una reflexión desde nuestras cosas. La pregunta va a estar colocada en chat y pues les invitamos a que la respondan con la espontaneidad o con la reflexividad que ustedes gusten. Y pues le pido a Mayra que sea ella quien, sí, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Gina, a todo el equipo también de este espacio Miércoles para la Igualdad. Estoy muy contenta por poder establecer el diálogo con ustedes, también con las personas que están conectadas. Y bueno, pues a veces presentarse es como complejo sistematizar lo que uno es, si uno es académica, si uno es, o sea, si se empieza por una formación académica o se empieza por una experiencia de vida. Entonces, bueno, como tradicionalmente, pues tengo formación artística en las artes visuales, en la danza, en diferentes áreas del diseño también. Y tengo, bueno, realicé un doctorado en historia del arte y mis recientes investigaciones están vinculadas a la relación ciencia y arte, particularmente con lo que se le conoce dentro del diseño a el biodiseño, los biomateriales. Eso fue lo que me llevó a profundizar más en las relaciones con los microorganismos, ¿no? Particularmente las bacterias, los hongos. Y de ahí viene justo como mi interés por la muerte, ¿no? O sea, por preguntarme acerca de ella. Eh, eso. Muchas gracias, Mayra. Pues si quisieras compartirnos un poco de tu obra visual. Ok, ahora si me ayudas a compartir la presentación, ¿sí? Em, les voy a presentar un par de imágenes. Bueno, abro con la segunda diapositiva, que es un poema de Alejandra Pizarnik, que es una poeta que ha trabajado o que trabajó mucho dentro de sus textos su relación con la muerte. Finalmente ella se suicida, era como una presencia constante, una latencia, ¿no? Entonces empiezo con este poema. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Es un texto es un poema que me parece significativo en términos de que me permite enlazar
ciertos elementos bases de mi proyecto actual, que por un lado son los cuerpos, por otro lado es el lenguaje, por otro lado es la afectividad en esta dimensión amplia, no solo emocional, sino todo aquello que impacta al cuerpo y nos hace establecer una forma específica de relación con nuestros entornos, ¿no? Y al mismo tiempo esos entornos inciden de manera profunda en nuestra percepción del mundo. La siguiente diapositiva, y claro, por supuesto, ahí viene el miedo, ¿no? Y siempre es que el miedo parece estar articulado con la noción de muerte también, ¿no? Entonces, estas imágenes que les estoy presentando es de un recorrido reciente que estoy haciendo aquí en Alemania, en un poco como explorando las relaciones con la muerte, con los hongos, con otros organismos, ¿no? Y que estas imágenes las recolecto durante mis rutinas de mis carreras, ¿no? Corro todas las mañanas entre 7 y 21 kilómetros, dependiendo de los días, y a partir de ahí comienzo a hacer estas recopilaciones de imagen, estos encuentros, ¿no? Entre estos organismos vivos, ¿no? En este caso es estas que conocemos como babosas, ¿no? Y un poco para adentrarnos a que la condición de muerte nos lleva a la condición de organización, ¿no? O sea, de cómo una organización cambia, ¿no? Una organización material, una organización celular, se transforma. De eso estamos hablando, ¿no? Más allá del significado de la muerte en términos morales o religiosos, ¿no? Estamos hablando de esta condición en donde la materia se transforma, ¿no? La siguiente diapositiva es justamente el Huitlacoche, ¿no? Que aquí es una zona, el shopping, es una zona de plantíos de maíz amarillo y he encontrado en algunos campos el huitlacoche, ¿no? Entonces aquí nuevamente nos encontramos con esa transformación permanente de la materia, ¿no? En este caso de un hongo, ¿no? De un parásito del maíz, en otra geografía también y por tanto en otra dimensión simbólica y de uso, ¿no? La siguiente diapositiva es un video, ahí intentemos, espero que se pueda escuchar el audio. ¿Es todo? Perdón, Michelle. Igual el otro lo podemos, el que está al lado, Michelle, el de las larvas, el de tu lado derecho. Este es el video de un hongo. Eh, y bueno, el otro video es es un cultivo de larvas que hice, eh, de estas larvas que conocemos como larvas de la fruta. Em, y bueno, lo que me interesa aquí es un poco establecer las relaciones sonoras también con estos insectos, bueno, con las moscas de manera particular, que son presencias sonoras, materiales también, pero particularmente las tomo como estas presencias sonoras que están vinculadas a los procesos de descomposición en términos como muy materiales y también simbólicos que podemos ver, que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estos encuentros para mí han sido muy significativos en términos de entender la dimensión, las múltiples dimensiones de la materia orgánica en descomposición,
de la confrontación quizá del día a día de estos organismos que mueren, ¿no? De estos organismos que establecen un ciclo de vida-muerte. La siguiente diapositiva, pasamos a la siguiente diapo, a las 6, por favor. Eh, sí, sí se está, bueno, yo no veo la siguiente diapositiva. Ah, ya. Ok. Acá hago como una analogía, esta es una liebre que encontré la semana pasada. Eh, eh, Pocas veces durante este lapso de tiempo es la primera vez que encuentro justamente como un animal. ¿No? O sea, hasta el momento lo que hemos visto no son animales, que a veces es el impacto, ¿no? Es un impacto distinto, porque vemos aquí como una asociación directa con lo que nos han dicho que es nuestro cuerpo y las asociaciones que tenemos de manera directa con lo animal, ¿no? Lo humano directamente relacionado con lo animal y no con lo fúngico y tampoco con lo vegetal, ¿no? Entonces, aquí estas asociaciones parece que una va a tener más impacto que la otra en nuestras imaginaciones y en nuestra percepción de lo que entendemos un organismo muerto, ¿no? Y cómo esto nos simbra o no nos simbra, ¿no? Pues regularmente vamos a tener más, con mayor impacto la carne que está abierta, este cuerpo de esta liebre que está abierta, que está destazada, ¿no? Que también cambia nuevamente su organización de cuando vemos una liebre viva, a verla en esta condición, frente a un hongo, ¿no? Que básicamente quizá no tiene el mismo, no va a tener el mismo impacto, no tiene el mismo impacto en nuestra afectividad, en términos también simbólicos, intelectuales, sensibles, ¿no? La siguiente, y a partir de esta asociación que no necesariamente siempre tenemos, ¿no? Entre lo humano, entre lo animal, que es la principal, pero lo humano con lo vegetal, lo humano con lo fúngico, es, creo yo, menos, está menos involucrado en nuestro imaginario. Entonces, acá yo empiezo a hacer como estos vínculos híbridos, ¿no? Entre lo no humano, particularmente lo fúngico, que es en este último proyecto que estoy trabajando, ¿no? Que lo que ustedes ven en la ilustración es esta imaginación desbordada de un pie donde están creciendo hongos, ¿no? Al lado un ave, ¿no? Que un poco como lo vimos en el video del hongo, es parte de esa atmósfera, es parte de esa tridimensión que implica la relación intrínseca de los organismos, ¿no? Más allá de que sean, más allá de una especie específica, ¿no? Es una relación, desde mi punto de vista, más tridimensional, por así decirlo, o más allá de una pantalla, ¿no? O sea, las relaciones cíclicas con la muerte nos implica que un organismo termina para darle vida a otros individuos, ¿no? Y del lado opuesto tienen justamente una imagen de lo que estoy trabajando, que es la producción material de un organismo híbrido, que es un libro, ¿no? Darle la acotación de organismo a una materialidad inerte, no viva, como es el libro, ¿no? Y que es habitada y consumida por los hongos, ¿no? Que en este caso son de la especie Pleurotus austrae, o lo que nosotros conocemos también como setas grises, ¿no? La siguiente imagen que viene sobre este imaginario, sobre la muerte de un tipo también de sensibilidad, de representación, que tiene que ver con estos enredos, estos híbridos, quizás hasta cierto punto monstruosos,
¿no? Entre lo humano y lo no humano. Y acá es una narrativa sobre Huitlacoche, ¿no? Y también como en esta lógica invasiva, en esta lógica que invade, pero que también transforma y da vida a otro tipo de cuerpos, a otro tipo de organismos, ¿no? En este caso, hago la asociación en la imagen donde está el ave, de lo que nosotros también conocemos como Huitlacoche, que es este pajarito también muy vinculado a las zonas de campo, ¿no? Y que, bueno, de manera particular en mi historia era un ave que tenía mi padre, ¿no? Y claro, como toda narrativa está involucrada también lo personal, no solo como el orden de observación científica, biológica, o antropológica, artística, sino también de la memoria personal, ¿no? Que en este caso es mi vínculo con la muerte desde mi familia también, ¿no? Y bueno, estas son como ciertas narrativas que comienzo a generar desde el año pasado. Estoy trabajando este tipo de narrativas, tanto gráficas como también materiales dentro de laboratorio de bioprocesos de la UAM Coajimalpa y la línea de estudios culturales y crítica postcolonial de la UAM Xochimilco. Y por último, la última diapositiva que les quiero mostrar es justamente este personaje vinculado a lo pestilente, vinculado a la descomposición que son las moscas y que a veces tanto nos fastidian, ¿no? En el cotidiano por su zumbido, porque todo el tiempo están ahí y de alguna manera también representan algo que en sí la condición de muerte nos han dicho que tiene, que es como lo sucio, ¿no? O sea, nadie quiere tocar un cuerpo putrefacto o una materialidad orgánica en putrefacción, ¿no? Por eso hay como también esta disociación y esta sensación de asco, de, de distancia ante este personaje como es la mosca. Entonces, como parte de este proceso también es que me he convertido en una recolectora tanto de imágenes como de materialidades orgánicas en descomposición, como coleccionista de moscas, ¿no? Bueno, esto es parte de mi trabajo visual, gráfico y de investigación artística que ahora estoy desarrollando en la UAM. em, y que ha dado pauta a mi reflexión sobre la muerte, de manera particular de la muerte queer. Entonces, si quieren, podemos regresar al diálogo con Gina para vernos cara a cara. Hola Mayra, sí, qué interesante esto que nos propones. Me surgen varias preguntas, pero antes quisiera eh, pues traer las preguntas del público. María Cova Rosado dice saludos y dice, ¿cómo se transforma la materia que ha sido intervenida, producto de la acción humana, plaga, etcétera, contra o comparándolo con la materia que ha cumplido su ciclo vital? También María Cova nos dice, creo que a veces no percibimos la muerte, perdemos la sensibilidad, sobre todo si es física, no artística. Y Mariel Martínez nos dice, quizás algunas personas pueden o podemos decir cuándo debe llegar la propia muerte, con dignidad y respeto. ¿Quisieras comentar antes de pasar al siguiente bloque? Claro, me parece como fundamental justo la idea, por ejemplo, de una diferencia entre una interpretación artística sobre la experiencia de la muerte, ¿no? En relación a una muerte física, ¿no? O sea, creo que, por supuesto, vinculada a que no todas las muertes son iguales. Es decir, la muerte es un proceso que está latente. Sin embargo, creo que es una discusión en términos políticos también, no solo estéticos, ¿no? Lo que proponen, que es la muerte con dignidad. Es decir,
qué es lo que sucede antes del hecho de que de que el cuerpo muera. O sea, es que es la forma de morir. No es en sí el proceso biológico de la muerte, que puede ser por enfermedad, que puede ser por este cumplimiento del ciclo vital, ¿no? Que puede ser por edad, etcétera, sino es previo a esa condición, y lo dice José Revueltas en uno de sus, no recuerdo si es en el luto humano, ¿no? O sea, si esa muerte blanca, fría, que nos deja muchas veces aterrados, es la que viene previa, es las condiciones previas. Y entonces ahí sí podemos hablar de dignidad. ¿Qué es una muerte digna? ¿Qué es pensar en una buena muerte? ¿No? Un poco, un poco es desde ahí, desde donde yo trabajo. Creo que mucha parte de mi decisión de trabajar desde ahí y no trabajar, por ejemplo, de la pregunta de una buena vida, ¿no? ¿Qué es tener una condición de una buena vida? ¿Por qué pensar hoy la buena muerte? ¿No? Porque, claro, me interesa hacer las inversiones necesarias para poder descubrir otros ángulos de estas problemáticas, desde las artes, por supuesto, pero que no se limitan a una reflexión. Creo que también es un elemento distinto el circuito de las artes, o sea, dónde viene a circular estos materiales. O sea, eso lo voy a dejar por de pronto fuera, pero también tiene una incidencia ética, por supuesto, ¿no? Sobre todo con esta relación, no es una muerte artística, es decir, no es una muerte solo simbólica, no es una muerte solo o sea, de representaciones, ¿no? Es esa afectividad, eso que decía yo al principio, cómo te golpea esa experiencia, ¿no? Cómo te impacta, cómo transforma o no, ¿no? Que bueno, siempre creo que sí hay una transformación. Entonces, bueno, yo voy a dejar un poco, o sea, aclarando que no es que evada el tema, me parece fundamental, pero quizá no es el tema de este espacio, que es la condición de las artes, la ética al tomar ciertos temas, ¿no? Ciertos tópicos, ciertas problemáticas, y entonces su circulación, dónde circula, cómo circula, por qué circula ahí. Eso lo voy a dejar un poco de lado, pero siempre lo tengo en la cabeza y a lo mejor lo podríamos discutir en otro momento, ¿no? Pero sí creo que hay una ventaja al tomar no voy a hablar desde las artes en sí, ¿no? Sino desde los procesos creativos y los procesos estéticos. Es decir, cuando tú te enfrentas al proceso perceptivo del cuerpo, ¿no? O de los cuerpos, ¿no? ¿Cómo te impacta eso? O sea, Sí. eso creo que es como más central que adentrarnos a una muerte artística, ¿no? O sea, o llevar hacia los procesos de representación, ¿no? Sino más bien cómo todo este proceso que yo puedo compartir ahora con ustedes, cómo impacta, ¿no? O sea, cómo impacta en términos sensibles y cómo de alguna manera mi intención es no solo para mí, sino en comunidad, qué es lo que qué de estos procesos nos pueden permitir modificar nuestras formas de pensar, para modificar nuestras prácticas, ¿no? O Claro. sea, para modificar o para repensar, ¿no? Desde dónde preguntar para modificar nuestra epistemología. La epistemología que hoy nos está abarcando y nos está definiendo qué es un cuerpo, qué es la muerte, qué sí, qué no, ¿no? Desde dónde decidir, ¿no? Y rápidamente, bueno, sí, creo que bueno, abordé ambas. Sí, muchas gracias. Este, en ese sentido, ahorita que nos hablas de, hay una epistemología, ¿no? O que nos hablas desde, ya hay una perspectiva dada, ¿no? Creo que justamente nos la mostraste ahorita, o sea, tus imágenes nos generaron algo, nos afectaron, ¿no? Nos producen desde la vista, ¿no? Y también, por supuesto, desde la audición con la mosca, nos producen algo en el cuerpo, nos generaron seguramente múltiples emociones, afectos, pensamientos, respuestas tal vez más instintivas incluso, ¿no?
ante ello. Entonces, me encanta que tus imágenes llegaron a provocar, o sea, a provocar pues un sinfín de emociones y de afectos. Y creo que justamente esta mirada provocadora lo que nos permite ver o lo que nos permite caer en cuenta es que revela esos códigos que tenemos para leer ese tipo de imágenes, ¿no? Entonces, culturalmente estamos posicionadas, posicionadas y posicionados ya para entender la muerte y su o sea, biológica y su descomposición como algo repulsivo, como algo monstruoso, que utilizo esa palabra para ver si al final nos da tiempo de que nos coloques un poquito sobre la monstruosidad, eh, pero que justamente esto que evoca el arte es innegociable, es nos coloca, o sea, simplemente nos, o sea, transgrede y nos rebasa y no podemos como tampoco negociarlo tanto, porque es nuestra primera respuesta, ¿no? Entonces vemos, miramos las imágenes y en primer momento respondemos ante ello. Y en ese sentido, reflexionamos sobre, wow, respondí de esa manera ante la muerte como descomposición, ante la muerte como un proceso biológico circular, cíclico, ¿no? Mi primera respuesta es desde ahí. ¿Por qué? Pues porque culturalmente tengo, digamos, para decirlo de una manera muy simple, estoy dentro de este paradigma en el cual culturalmente en Occidente vemos, entendemos y sentimos la muerte así, ¿no? La muerte biológica desde ahí, ¿no? Y que justo en las preguntas lo que nos muestran es que hay otras aproximaciones hacia la muerte, ya mucho más elaboradas, no como esta muerte biológica, sino, por ejemplo, recurriendo a la muerte digna, a la eutanasia, incluso ya empiezan los discursos, como tú lo mencionaste, del buen vivir y demás, pero que justo tú dices, a ver, alto antes, vamos a detenernos en este sentir, ¿no? En este estar afectadas por estos cuerpos en procesos, en movimiento, a pesar de estar muertos, ¿no? Y bueno, eso me justo me llevaba a pensar también esto que tú mencionabas de reflexionar con mayor profundidad y creo que justo tu propuesta es mucho más radical en el sentido de que es muchísimo más profunda y creo que justamente ahí es en donde toca o nace lo queer, ¿no? La pregunta por lo queer. Porque justamente si entendemos esto del fenómeno queer o de las teorías queer y de lo queer como un fenómeno social, pues es una propuesta que justamente coloca como tema central la corporalidad, su construcción, su configuración o su materialidad, porque por supuesto hay varias discusiones sobre esto, pero todas ellas colocando como centro como del análisis al cuerpo. Y bueno, en ese sentido es la pregunta de si esa materialidad de alguna manera nos coloca previamente, ¿no? Hemos escuchado y siempre escuchamos en los comentarios, opiniones, en las creencias de las personas, que nosotras y nosotros somos mujeres y hombres porque es natural ser mujer y hombre, porque es natural ser macho humano y hembra humana, y se apela a un discurso biologicista, ¿no? Entonces se dice, bueno, es que el género es natural porque el sexo es natural. Y bueno, es casi siempre desde los feminismos y desde las críticas de género nos enfrentamos a esta primera discusión. ¿Cómo yo le planteo a las otras personas que no es natural, ¿no? Que va más allá, que lo natural es algo que se coloca sobre los cuerpos y desde el cual se leen los cuerpos, se entienden los cuerpos, pero que podría ser de otra manera, ¿no? Entonces podría ser interpretado de otra manera. En este sentido, pues, el, esta materialidad del cuerpo, ¿no? Es constantemente repetida y repetida a través pues, de nuestro lenguaje y de cómo hemos ido entendiendo el mundo. Pero el punto es que estamos dentro de este mundo que entiende así la vida, que entiende así la muerte, pero que también entiende así el sexo, que entiende así el cuerpo y que entiende, por ende, sus relaciones afectivas, que entiende la forma de organizar una sociedad y todo esto. Entonces, la teoría queer lo que haría sería pensar, bueno, sí, hay una materialidad en ese cuerpo, que es el sexo, y que es condicionante, ¿no? Porque nacer con vagina o nacer con pene, pues son eh,
digamos, innegociables en un primer momento. O sea, es algo dado de manera natural o de manera biológica sobre los cuerpos. Y los condiciona. Los condiciona porque en el momento en el que se insertan esos cuerpos en el mundo, pues esos cuerpos son leídos como hombres o como mujeres, son tratados como hombres o como mujeres y empiezan a desarrollar sobre sí mismos esos cuerpos una autopercepción ya sea de mujer o de hombre, ¿no? O sea, el género. Y digamos, esta forma de entender los cuerpos y entender el sexo tiene tanto poder en Occidente, en nuestra cultura, que pues se repite incesablemente y que en algunas ocasiones se repite con muchísimo más fuerza, ¿no? Es decir, se reivindica el género binario, ¿no? De hombre-mujer complementarios, pero jerárquicos, porque ser hombre es superior que ser mujer y todo esto, pero en algunos otros casos se disuelve un poco, desaparece un poco ese discurso y aparecen otras propuestas más allá de ese género binario. Eh, pero bueno, en ese sentido, pues lo queer se aprovecha como esa oportunidad en la cual la repetición no se imprime con una fuerza mayor sobre las vidas y sobre los cuerpos, y entonces, digamos que puede hacerse la pregunta de si podemos estar más allá de ese género binario, de si podemos construir mundos diferentes a ese género binario, este, y de qué tanto tenemos que pensar muchísimo esa materialidad, ¿sí? Para poderla o podemos salirnos de ese discurso de la materialidad del cuerpo o podemos ver ese cuerpo sexuado en femenino y en masculino, pero ir más allá del sentido de lo femenino y lo masculino. Creo que justo lo queer nos deja como esas preguntas. Y ya como para concluir, diríamos que de alguna manera, pues esa materia, en un primer momento, ese cuerpo sexuado, es leído de estas formas, pero también ese cuerpo está sexuado, pero no es la única manera de interpretar o entender el sexo y que nos permitiría justamente jugar, ¿no? O mirar desde otros lugares más allá de este sentido binario y jerárquico. Y mirar desde otros lugares, lo interesante, que tú lo colocaste ahorita muy bien, es que aprender a mirar, a hacer otras preguntas, como lo mencionabas tú hace rato, ¿no? No me pregunto por el buen vivir, estoy pensando en la muerte. Y estoy pensando en esta muerte que genera estos efectos, que genera repulsión, que genera esto, ¿no? Y justo tú dices, bueno, sí, si volteamos a ver esto, pues entonces podemos, si revocamos, si removemos, si dislocamos este sentido que tenemos como tan pegado a nuestra primera respuesta afectiva y podemos mirar la muerte desde otro lugar, pues entonces también la pregunta desde lo queer sería lo mismo, ¿no? Sería, ¿podemos mirar el sexo de los cuerpos como sexo macho, sexo hembra? Pero eso no tendría por qué llevarnos a pensar en que eh, en que es natural ser mujer y ser hombre, en que es natural pensar en una relación de poder de los hombres sobre las mujeres, en que es natural pensar en un binario. Y bueno, eso tiene, por supuesto, implicaciones, como lo decías, políticas y éticas en este sentido. Entonces, pues la pregunta que te haríamos es si nos puedes hablar más de cómo en tu obra tú planteas, expresas esto de lo queer. Sí. Bueno, para mí está, como lo comenté al principio, uno de los elementos centrales que trabajo, que me interesa mucho desde hace ya un par de años es el lenguaje. El lenguaje en su condición de tecnología, ¿no? Y en su condición también de afecto, ¿no? De acción corporal, ¿no? De acción muscular, de acción sonora, etcétera. Y bueno, frente a ello, no me es posible dejar de lado que la palabra queer, así como muchas otras palabras, ya tienen una inserción, una marca, ¿no? Un archivo, ¿no? Un archivo de significación que justamente ha determinado, por ejemplo, ciertas preguntas como ¿quién puede hablar de lo queer? ¿No? ¿Desde dónde se habla de lo queer? ¿No? La disputa por el lenguaje,
¿no? O sea, desde el lenguaje inclusivo hoy que está como tan presente en las redes sociales, pero también en la escritura, en la academia, en toda esta incidencia que está apelando a una ruptura, ¿no? A una ruptura con el lenguaje, a una disputa por el lenguaje, diría yo. Pues bueno, sin lugar a dudas ha sido una de las experiencias que me he decidido tomar por este peso de significación que tiene, pero también por las contradicciones que genera, ¿no? Por estas preguntas que hago. ¿Quién legítimamente puede hablar desde lo queer? ¿No? ¿Por qué? Porque se ha definido de manera específica también, ¿no? O sea, porque la literatura dentro de la academia y fuera de ella también, dentro de las escenas artísticas, también se representa y se legitima esa enunciación, ¿no? Esas voces, ¿no? Porque además te identificas o no. Hay una cuestión de identidades ahí importante, ¿no? Que es lo que está disputando el lenguaje, ¿no? Y entonces yo, pues nuevamente me salgo un poco de esa línea porque quizá no me fue coherente entrar por ahí, ¿no? En términos de identidades, y más bien digo, bueno, yo no quiero reivindicar una identidad a partir del Ujú, uso de ciertas palabras. Y en este caso, bueno, ¿qué pasa con la muerte queer? ¿No? O sea, como que va junto, no solo es la ujú, palabra queer, ujú. sino qué pasa con la muerte queer, ¿no? Entonces, lo queer un poco recurro al universo queer sin adentrarme propiamente en la adscripción o categorización del debate de género. Es porque justamente, como tú lo acabas de mencionar, cuando tú te metes a observar la vida de las bacterias, de los hongos, ¿no? Cuando tú te metes a otro tipo también de tiempos, ¿no? O sea, porque eso es lo que te lleva a observar este tipo de, estos organismos, ¿no? ¿Qué hago que crezcan en casa? ¿Qué hago que, o sea, y que cada mañana me despierto para ir a verlos, ¿no? Así de yo, ¿y qué pasó? ¿No? Con ese entusiasmo que siempre me ha dado la ciencia, que es la curiosidad, así como en su momento bueno, me lo dan las artes, ¿no? Entonces, realmente lo que hago es, no, o sea, hablar de estos organismos no me da para hablar de femenino masculino, ¿no? O sea, porque algunos en esas condiciones, o sea, tanto flores como algunas especies de flores, algunos hongos, bueno, ellos definen esa condición de proceso de reproducción dependiendo de su ambiente, ¿no? O sea, si se reproducen asexualmente o sexualmente, ¿no? Si en un momento pueden ser machos o pueden ser hembras, pero eso depende de su entorno, ¿no? Entonces, por supuesto, o sea, esa transición permanente, esa posibilidad de sí o no, o sea, yo decido quién soy, ¿no? O sea, pero siempre depende de la afectación del entorno. No me permite de pronto hablar justamente de lo masculino y lo femenino, sino de un constante estadio en transición, ¿no? Y no quiero hablar propiamente de lo trans, porque nuevamente tiene ya una carga profunda, ¿no? Pero sí tal vez de la palabra completa transición. Entonces, bueno, lo queer yo lo tomo desde su expansión con la muerte. Si bien lo encontramos en el diccionario definido, porque además, bueno, es un término anglosajón, ¿no? Entonces en el diccionario su traducción y su definición lo entendemos como raro, invertido, hasta llegar justamente a esta descripción de género que es la homosexualidad o también la articulación con lo trans. Entonces yo lo que hago es tomar la palabra de lo torcido en su relación visual, pero también de sensación de movimiento permanente, ¿no? Por eso más que, bueno, tomo lo queer, pero tomo más la muerte torcida, ¿no? O sea, en este texto que estoy trabajando, en estas imágenes que estoy construyendo, la imagen fundamental o el imaginario fundamental en donde inscribo sería esta idea, la muerte torcida, ¿no?
esa muerte en espiral, esa muerte que no sabes para dónde va, una muerte chueca quizá, una muerte monstruosa también, como en su condición de no poder ser normalizada, de estar en permanente fuga, como es la figura del monstruo, ¿no? En sí. Ujú, Entonces, claro, comienzo a hablar y reescribir como esta noción de lo queer como algo más fluido, como algo en esta imagen de la articulación con otros, de la interacción con lo no humano, de la interacción particularmente con los hongos, con los microorganismos, con las bacterias, ¿no? Con los parásitos, ¿no? Y entonces eso me da un universo mucho más amplio, ¿no? Eso me permite justamente como debatir o ir, evadir quizá estas relaciones dicotómicas, ¿no? Estos binarismos que en estos procesos no tienen cabida. O sea, en los procesos de la vida, de la muerte, aunque parezca una cosa binaria, cuando tú lo metes como en ciclo, vinculado a los microorganismos, vinculado a los hongos, vinculado a los procesos de descomposición y a estos ambientes, atmósferas más holísticos, por llamarlos de alguna manera, lo binario no tiene cabida ahí, ¿no? Y la adscripción hacia un reconocimiento identitario o reivindicación de identidades tampoco tiene cabida ahí porque están mutando, ¿no? O claro. sea, porque esa condición de desaparición de un individuo, ¿no? Ujú, Es la que permite pensar en el origen de otros, ¿no? Es decir, mientras parece que está borrándose, como lo que vimos en la babosa, ¿no? O sea, se borra esa adscripción, esos contornos que le identifican con una especie, es aplastada, es muerta y entonces la organización cambia, ¿no? Que ese es el principio biológico también de la muerte, ¿no? ujú. Una transformación de su organización, ¿no? Guau, Eh, sí. Muchas gracias, Mayra. Yo creo que justo este programa, por supuesto, no nos va a alcanzar para hablar de todos los temas que podríamos, pero está sembrando un montón de reflexiones. En la audiencia, bueno, les invitamos a contestar la siguiente pregunta y que justo vamos a preguntarnos por esta monstruosidad, ¿no? Por estos afectos que nos relacionan con la muerte. Eh, entonces, pues les invitamos a contestar a la pregunta sobre cómo me relaciono con esa monstruosidad, qué significa esa monstruosidad de la muerte. Que creo que justo ahorita estamos en la época perfecta porque estamos siendo completamente acá en México, ¿no? Afectadas, afectados, afectados, este, porque ya estamos viendo que empiezan a venderse las cosas, el pan de muerto, todo esto, que bueno, seguramente para otras culturas tú nos dirás, Mayra, allá, en Alemania, cómo es que perciben esto, si es que has platicado con ellos, y que justamente nosotros incorporamos, pero no en un sentido únicamente dulce, claro, hay un sentido de belleza con la muerte, hay un sentido de dulzura, ¿no? De cariño, de apego, ternura con la muerte, pero por supuesto que también en nuestras ofrendas, en el, y en todos estos otros gestos con la muerte que tenemos las personas en México, pues también surge la monstruosidad y se abraza nos aproximamos o la señalamos. Si hay una relación de afectividad, entonces, bueno, pues el público a ver qué nos contesta sobre esta relación con la monstruosidad de la muerte. Cecilia nos comenta, me hace recordar el transfeminicidio de Paola Buenrostro y cómo las activistas trans llevaron su cuerpo a la fiscalía. El impacto que tiene esta acción de llevar el cuerpo, porque no se supone que la calle sea el espacio para un cuerpo asesinado dentro de un ataúd. Por otra parte, pienso en el tema de muerte social, de las personas trans y de otras disidencias. El no pertenecer al campo de lo natural puede llevar a una exclusión tal que se puede dar una muerte social. Y gracias por este espacio, Mayra y Gina. bueno, yo creo que sí, sí me gustaría también como puntualizar.
que las disidencias, las imaginaciones que han generado, las imaginaciones, además acciones sociales, impactos sociales específicos que han generado y generan las disidencias sexuales de los cuerpos, más allá de la asignación biológica, es súper importante, ¿no? Para los debates en términos políticos y en términos también de discusión de género, ¿no? Así como las distintas formas de ejercer su representación y su existencia, ¿no? Es un poco lo que se está comentando ahora. Y creo, yo insistiría en que justo la posibilidad de pensar la muerte nos permite rearticular también nuestras posiciones políticas al respecto, ¿no? O sea, porque también, o sea, y yo insistiría en que una cosa es el fenómeno de la muerte, el fenómeno biológico de la muerte, que como lo he dicho y lo reitero, se da, incide directamente en la organización de esa materia. La reorganización de esa materia cambia su estructura, su organización inicial, ¿no? Como lo vimos o sea, es que ese ejemplo, y cuando yo lo registré fue por eso, o sea, como el ejemplo de la babosa o del conejo, ¿no? O sea, hay una transformación de la organización de la materia, de la organización de nuestros cuerpos, que nos permite simbolizar, que nos permite ser afectados por ello, ¿no? Entonces, yo insistiría que justamente lo que está previo, ¿no?, a ese acontecer, que es lo que, por ejemplo, el caso de los transfeminicidios, el caso de los feminicidios, eso es lo que está previo a la muerte biológica. Eso es lo que te genera o no dignidad. Eso es lo que se debate en el derecho a la eutanasia, ¿no? En el derecho al suicidio. O sea, pero eso es lo que envuelve también el preguntarse sobre la muerte, sin lugar a dudas, dependiendo del ángulo que esté, o sea, en el que uno esté interesado también, y que de alguna manera pensar en la muerte, que es un fenómeno sumamente complejo, que es un proceso sumamente complejo, no es un Ujú, objeto, ujú, no termina en un cuerpo, ¿no? O sea, si no termina, o sea, sino que es una permanencia de movimiento, ¿no? ujú, Porque se ujú. organiza todo el tiempo a nivel celular, o sea, no solo a nivel de materia orgánica, sino también a nivel celular, ¿no? Entonces, por supuesto que es sumamente importante hoy día, sobre todo por el tipo de muertes que estamos viviendo, ¿no? Desde hace más de 10 años. Eh, Plantearnos la buena muerte y de ahí hablar sobre la dignidad de morir. ¿Cómo morir? ¿No? Claro. ¿Cómo tenemos el derecho de morir? ¿No? Y bueno, por otro lado, esta parte que comentaba sobre, sobre la relación con lo monstruoso, ¿no? Como este elemento que también ha sido representado en Europa y de manera muy distinta a América Latina, particularmente a México, ¿no? O sea, como este enorme contraste, ¿no? O sea, de las danzas de la muerte, ¿no? Y lo que implicaba las danzas de la muerte a la festividad de a lo mejor Posada y la Catrina y lo que está también en la práctica sistemática del Día de Muertos como festejo en México, ¿no? Estos contrastes, pues yo, o sea, sin lugar a dudas, ahora lo relaciono también. Bueno. Ah, ok, sí, bueno, perdimos un momento la conexión, pero justamente estábamos en esta parte de relacionar la, con la muerte trans, que me pareció súper oportuno. Vamos a esperar ahorita que Mayra se conecte. Pero justo Mayra nos conectaba, bueno, nos hablaba sobre esta dimensión política de la muerte, ¿no? Y que la muerte en esta esfera política, en este discurso político, jurídico, legal, en estos protocolos, ¿sí?, pues se basa en una identidad en que quienes pueden morir de manera institucional, mueren aquellas personas que están registradas bajo una identidad sexogenérica
normalizada o naturalizada. Es decir, la institución acepta la muerte o reconoce que el acta de defunción, si queremos llevarlo como a esta simpleza, ¿no? Del acta de defunción, de seguir un debido proceso a partir de un asesinato, de un transfeminicidio, ajá, pues a partir de sus estándares y de sus leyes, y que colocan justamente como sujetos de derechos a personas que se asumen dentro de un género y de un sexo determinados. Y en el momento en el que justamente estas personas, estas corporalidades desafían esas normas binarias, dicotómicas, pues entonces parece que la ley queda en deuda. No parece, la ley está en deuda con esas otras formas de vida que transgreden este sentido de lo normal, ¿no? Y que como hemos visto, bueno, seguramente a lo largo de todos los miércoles para la igualdad, pero también al aproximarnos a estas teorías críticas de género, pues es que el género es algo construido y que se puede vivir de otra manera, claro que sí, porque hay muchísimas vidas que ya nos han demostrado que viven de otra manera y que se relacionan sexoafectivamente de otra manera y que se dicen a sí mismas y viven una identidad completamente más allá de este sentido binario. Y que la política entonces está en deuda con el reconocimiento de estas vidas y por supuesto entonces también con el reconocimiento de estas muertes, ¿sí? Entonces, lo que vemos, si lo podemos traducir un poquito a este lenguaje que Mayra nos ha presentado, pues tiene que ver justamente con que la política que hacemos no es una política de lo monstruoso, es una política que comprende la vida de una manera muy simple, ¿no? Que entiende la vida como aquello que no cambia, como aquello que permanece, como aquello que se corresponde, como aquello que determina nuestros cuerpos por tener vagina o pene, y crea leyes para regular a personas que se inscriben dentro de los roles, mandatos y estereotipos de género que corresponden a su sexo biológico. Y entonces tenemos una política pues insuficiente, pero que además la propia política limita la multiplicidad, limita la pluralidad de vidas, no las reconoce, están marginadas, son inexistentes. No alcanza a gobernar, no alcanza a hacer una política más amplia, no alcanza a hacer una política plural más amplia, ¿no? Entonces, bueno, justamente lo monstruoso, nos decía Mayra hace rato, está ahí como una fuga a ese sentido simplista de la vida, ¿no? Está ahí como una resistencia, y ella nos mencionaba la metáfora de lo torcido, que a mí me parece sumamente interesante porque justo cuando hablamos de lo torcido, pensamos también en el movimiento natural de los árboles en cuando crecen, ¿no? De las plantas y de que este torcido, o si queremos pensarlo incluso en la imagen del ADN, que es justamente esta torsión, pero que está ahí colocada, está colocada en la naturaleza, solo que nadie habla de este torcimiento. O sea, este discurso de normalización se fija en lo que supuestamente permanece igual, el sexo biológico y que se representa en el género. Pero también en la biología, nos dice Mayra, está esto otro, ¿no? Que no es leído, que no ocupa espacio en la política, que no ocupa espacio en nuestra vida cotidiana y que es invisibilizado y que es silenciado. Y bueno, vamos a leer el comentario de Gabriel Castañeda. Dice, Mayra, qué bueno que ya estés por acá. Dice, antes de mi muerte existe la muerte del otro, la imagen de la muerte y la muerte como imagen, lo que hace que mi muerte, que anticipo y preveo, sea precisamente visión, es decir, imagen y representación, dice Martin Heidegger, es una cita de Heidegger. Vivimos constantemente rodeados de la muerte, la preveemos, la miramos e imaginamos rodeados de la muerte, siempre en contacto con el proceso de la muerte que nos hace recordar la vida. Asumir la infinitud conlleva vivir la vida de una manera diferente. La muerte no solo transforma la materia, la muerte del ser humano transforma su pensamiento, nos dice Gabriel. Ah, tu micrófono está apagado. Mayra, es que tu micrófono está apagado.
Perdón, me desconecté, perdón. Creo que con esto que dice Gabriel, yo quisiera como tomar esta parte de que la muerte asoma, ¿no? El umbral de la irreversibilidad. O sea, es esa otra organización, ¿no? Que se anuncia y que se expone, ¿no? Y voy a leer rápidamente esta descripción de un patólogo, ¿no? Que dice, la muerte tiene diversos miasmas, aire corrupto que emana de materias en descomposición o aguas estancadas, según la etapa de descomposición. El cadáver está fresco, pero internamente le ha comenzado la putrefacción debido a la presencia de bacterias, protozoos y de nemátodos que están descomponiendo el cuerpo. En esta fase o etapa, el cuerpo desprende un aroma sutilmente dulce, dependiendo de las causas de la muerte. Y claro, ahí sale la metáfora que dio origen a una película, que dio origen a una novela que es El dulce olor a muerte. Y creo que en esa imagen también puede estar lo monstruoso. Es que es algo que no puedes encasillar en la normatividad, ¿no? Es algo que se sale de esa repulsión, ¿no? O sea, de eso que nos han enseñado en términos higienistas, ¿no? La muerte es sucia, así como lo son los hongos, así como lo son las bacterias, así como lo son aquello que no vemos, ¿no? Y que está, ¿no? Y que incluso tenemos en el cuerpo, o sea, ¿por qué se generan estos procesos de descomposición? O sea, es todo el tiempo tenemos procesos de fermentación también en el cuerpo. Ahí hay un proceso fundamental que es el proceso metabólico, ¿no? En términos biológicos, pero también químicos, pero también, si se quiere en algún momento pasar esta idea de metabolismo a un proceso de metabolismos culturales, de metabolismos históricos, ¿no? De metabolismos del lenguaje, ¿no? Entonces, o sea, me parece como justo fundamental establecer o abrirnos a a la interacción con esas formas de vida que se nos han clausurado, ¿no? En un espacio de mentalidades y de epistemologías donde la muerte tiene que ser erradicada de su relación con la vida. Es así como de manera material nosotros distanciamos de una manera muy particular el momento del nacimiento con el momento de la muerte. Y ahí, por ejemplo, Eduardo Galeano habla de que al nacer el primer gesto del ser que nace, ¿no? Es el abrazo. Y al morir, es el aleteo de los brazos, ¿no? Entonces, es como justo esas rearticulaciones que hay que hacer, que hay que repensar, ¿no? Porque hoy las políticas del cuidado tienen que ver con la muerte digna, ¿no? Y es ahí donde yo puedo como articular esto que hablábamos al principio, en las políticas del cuidado y en la pregunta de la muerte digna, ¿no? En los tiempos actuales, ¿no? Más allá del género, más allá de la especie, ¿no? O sea, en estos, y vuelvo otra vez a mi ejemplo de las babosas, ¿no? En este ir corriendo durante más de 10 kilómetros, ¿no? O sea, verdaderamente me preocupo por no pisar una babosa, ¿no? Y porque ellas están como en estos, o sea, están caminando, transitan de un lado a otro, ¿no? Y son apachurradas por quienes van caminando, por quienes van en la bici, ¿no? Y ahí creo que retomo la participación de la primera, de las primeras preguntas y comentarios que hicieron, que es la intervención. O sea, porque ahí pensamos, si pensamos en epistemologías y en darle la vuelta a la epistemología que invade hoy la perspectiva global y nos invade a nosotros las prácticas, o sea, las formas de intervención epistemológicas tienen que ver con la modernidad, tienen que ver con el progreso, tienen que ver con formas higienistas, tienen que ver, o sea, ¿qué es el progreso? El progreso es evadir la muerte. El progreso Claro. no hace una muerte digna. O sea, los procesos, o sea, y claro, podríamos tener un sinfín de ejemplos de por qué el proceso, el progreso
como, como paradigma central de la formación de ciudades y del Estado-nación, va a evadir el sentido de la muerte digna y por eso hay tantos problemas para aceptar la eutanasia. Claro, sí, Entonces, claro, son tejidos densos, ¿no? Que a mí en particular con esta investigación, a mí me emociona mucho que desde las artes, desde la práctica creativa, desde la práctica de experiencia estética, puedas llegar a cuestionar, a preguntar, a dialogar estas condiciones éticas y políticas, ¿no? sí, completamente, Eh, completamente. Eh, bueno, esto que tú manejas, o sea, me parece impresionante, ¿no? Me hace pensar muchísimo en esta política higienista, porque justamente hay una relación, o sea, hacemos como una relación de sucio con la homosexualidad, ¿no? O sea, sobre todo hay generaciones en las que les está muy presente esto, ¿no? Parece que esa relación heterosexual la relación heterosexual y toda su heteronormatividad parece ser completamente eh, colocada dentro de un discurso higienista, ¿no? En donde la sexualidad, las relaciones y las muestras de afecto sexoafectivas, pues son completamente validadas, nos producen ternura, nos producen un sentido de belleza, incluso de orden, incluso de equilibrio, nos dan un sentido, ¿no? Completamente positivo. Sin embargo, sí hay muestras afectivas de repulsión sobre las muestras afectivas y sexoafectivas homosexuales o no heterosexuales o no heteronormadas, ¿no? Parecería que entonces estos cuerpos se vinculan de una manera, pues sí, no higienista, que además, pues, eh, eso conlleva, por supuesto, no solamente a una desaprobación social, sino a una relación con lo sucio, a una relación con lo que se desaprueba, a una relación de esta torsión de lo natural. O sea, tenemos tanto la idea de que lo natural es higienista, que creemos que es antinatural la relación homosexual y que es sucia. O sea, no sé cómo hacemos esos vínculos, pero por supuesto son culturales, como tú hablas, tiene que ver con una cuestión epistemológica de cómo comprendemos el mundo y que la naturaleza nos está ahí gritando que no es así, que hay una multiplicidad de diferencias, pero que nos apegamos únicamente a esta comprensión. Por otra parte, quería comentarte muy rápidamente que justo, pues esto de la muerte y el correr, ¿no? Tiene mucho que ver, sabemos que todo el deporte de alto rendimiento, pues es un deporte que justo no está a favor de la salud, es un deporte que lleva a los cuerpos a un punto extremo de sus capacidades físicas condicionantes, ¿no? Como es la fuerza, como es la resistencia, como pues es la flexoelasticidad y que justamente cuando vemos llegar a los cuerpos, a esos récords, a esas marcas, por ejemplo, tú que nos decías, corro entre 7 kilómetros, pero veintitantos kilómetros que corras. Y justamente ahí hay un colocar el ejercicio y el deporte sí en una esfera de lo saludable, pero también el deporte puede llegar justamente a estar viviendo en el propio cuerpo la descomposición y la muerte. Porque, por ejemplo, el Tour de France o algunas carreras de maratónicas, ¿no? De 100 kilómetros, 50 kilómetros, es bien sabido que lo primero que hace es que el cuerpo está ahí expuesto justamente a lo no saludable. O sea, el cuerpo puede llegar más allá de esos límites, puede transgredir la salud o llegar a un punto no sé, de, de, de un esfuerzo brutal y que por supuesto ese esfuerzo cuesta la salud, ¿no? Entonces tampoco, algo que es muy importante es que tampoco el propio cuerpo te limita a lo que es saludable. Puedes transgredir el propio cuerpo, ¿no? Por supuesto, cualquier vicio nos muestra que podemos transgredir lo saludable, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención esto porque tú nos hablas de correr. Y pues justo lo que mencionaba Gabriel Castañeda sobre cuando cita a Heidegger, pues creo que toca muy bien con esto que tú nos mencionas del antes de morir y de la muerte digna,
porque justo pues él nos habla de no morir, no experimentamos la muerte, sino la muerte del otro, y esa es nuestra mayor aproximación con la muerte, ¿no? Pero entonces entendemos que la muerte es nuestra imposibilidad, ¿no? Porque justo cuando aparece ya no estamos. Entonces aparece como una imposibilidad, pero lo que no es imposible es esta muerte digna en la cual tú te centras eh, para hablar de una relación o de una postura más bien ético-política. Y bueno, te leo la pregunta de María Juárez, dice, sobre la monstruosidad, confieso que a veces me perturba un poco el Día de Muertos, porque pienso mucho en las familias que han perdido a alguien de forma violenta. Me pregunto si a ellas también les perturbarán las escenas de la muerte descarnada o la vida transformada en huesos animados. Bueno, esta pregunta me parece que todas las preguntas han sido impresionantes, ¿no? Esta pregunta me parece súper atinada. Te escuchamos, Mayra. Bueno, un poco rápidamente, como a estos elementos que has tocado sobre la homosexualidad, me parece que, bueno, tiene que ver su relación y su adversión o animadversión, tiene que ver con la relación directa con lo biológico que es la falta de reproducción. O sea, ¿no? O sea, este vínculo y la sexualidad que implica, ¿no? O sea, y no solo el sexo, sino la sexualidad que implica, está fuera de la normatividad de la reproductiva. Entonces, eso me parece como fundamental, como plantearlo. Sin embargo, por otro lado, cuando los biólogos y los médicos definen la muerte, ¿no? Hay un elemento fundamental que es eh, cuando empieza la muerte, empieza este cambio irreversible, ¿no? Este umbral de lo irreversible y por tanto la diversificación en la interacción dinámica y cambiante. O sea, que porque deviene otra cosa, ¿no? Entonces ahí también, o sea, creo que también ha sido, o sea, como que las narrativas y las observaciones biológicas también han sido excluidas porque al interior, o sea, creo que se requiere de mayor diálogo, ¿no? O sea, justamente como para encontrar estos contrapunteos y hablar de qué se, o sea, exactamente qué se está diciendo cuando se dice dentro de la biología un término o un proceso, ¿no? O sea, o una teoría de la evolución, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cómo lo estamos comprendiendo y cómo se genera la traducción en términos de las ciencias sociales. O sea, tomándolo desde ahí, pues, ¿no? Ese es uno. La otra, lo de el deporte. Por supuesto, o sea, yo creo que esa parte del exceso, vamos a decir, o de colocar el cuerpo en el límite, ¿no? De su condición o de la propia salud, ¿no? O de eso que llamamos salud, o pues sí, me parece que tiene que ver también con un tipo de epistemología y un tipo de práctica, ¿no? Y de autoconciencia y de relaciones de poder. O sea, es que creo yo que es como en el fútbol. Una cosa es la FIFA, otra cosa es los mecanismos de negociación de un jugador para un equipo, ¿no? Y otra cosa es la propia forma en que cada jugador perfila su historia, su narrativa, ¿no? O sea, pienso en la importancia histórica que tuvo el fútbol para el reconocimiento y la participación de los grupos negros o sea, en esta participación y en esta construcción, nuevamente la problemática de las identidades, ¿no? Pero, o sea, y que justamente estas historias permanentes no sé, de jugadores de fútbol que vienen y que o sea, que vienen de un estrato social determinado, ¿no? Y que encuentran en este espacio también una autosatisfacción, no voy a hablar de realización social,
pero sí creo que hay un impacto fundamental en la afectividad de esos jugadores, ¿no? O sea, dependiendo de sus historias y esto, pero también es un tejido, esto que mencionas del deporte y de los cuerpos que se someten a procesos de alto rendimiento, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Desde dónde? Y cómo se ejerce ahí el poder, ¿no? El poder de las instituciones, ¿no? El poder de lo económico y cómo de pronto terminan siendo cuerpos en compra y venta. O sea, y claro, o sea, para mí la experiencia de correr se ha modificado desde unos meses para acá, siempre he corrido, o sea, como que he corrido desde adolescente y es una práctica que me gusta mucho y que yo aumenté, digamos, mis kilometrajes los últimos meses, ¿no? Y lo aumenté justamente por un monitoreo distinto, ¿no? Y una condición distinta de presencia de mi cuerpo y de observación. O sea, es bien diferente ir en el correr y la observación del territorio, ¿no? Y el impacto que hay de ese territorio, de esa experiencia, ¿no? También dinámica y mecánica, ¿no? O sea, del cuerpo, de la mente, ¿no? Porque ahí también juega mucho no solo la musculatura, no solo la estructura ósea, etcétera, sino la presencia de lesiones, ¿no? De una memoria de lesiones, de una memoria otra también del cuerpo, cuando haces ejercicio o cuando estás involucrada con prácticas corporales, y por otro lado mental, ¿no? O sea, entonces, claro, hay ahí también una negociación, una serie de negociaciones que de primer momento tienen que ver con la subjetividad de las personas que ejercen los deportes, ¿no? O sea, y de ciertos puntos de cómo esta actividad te coloca en otra posición con respecto a ti. Y nuevamente, o sea, como que hay que desglosar las dimensiones. Pienso que es como complejo, ¿no? Es rearticular y dialogar con esas afectividades que se entrecruzan y todas esas intervenciones externas o dimensiones externas que van configurando la inscripción histórica y biológica de los cuerpos, ¿no? O sea, políticas y sociales también de estos cuerpos, ¿no? Y bueno, ya de final. Mm, eh, la muerte como, la muerte como imposibilidad, o sea, tú no ves tu muerte, pero quizá justamente en estas discusiones de la muerte digna, la eutanasia, los suicidios asistidos, etcétera, sí que te planteas la proyección de esa muerte, sí que la preparas, ¿no? Porque es distinto morir. Por supuesto, uno vive la muerte de lo otro, pero permanentemente nuestros procesos celulares también nos están diciendo, bueno, aquí ya, ¿no? O sea, hay todo un proceso de muerte y de recuperación y esto, pero está, ¿no? A lo mejor no somos tan conscientes de ellos, ¿no? O sea, pero ese proceso de envejecimiento nos está aproximando a esa muerte que llega todo el tiempo, ¿no? Y que, claro, va como articulada a esa humanidad vivida, ¿no? O cómo Claro. la vivimos también, ¿no? Y bueno, una última cosa que me gustaría, que no quisiera dejar de mencionar, es em, la concepción de la muerte que yo estoy trabajando ahorita en términos de comunidades originarias, de otras lenguas, de otras cosmogonías, que es la otomí, por un vínculo directo e indirecto con mi familia, que era lo que mencionaban al principio, como estas narrativas también propias, ¿no? Personales, familiares, etcétera, que me llevaron a indagar qué sucede con los pueblos ñañú, ¿no? O nosotros como lo traducimos como otomís, y que para ellos la muerte se presenta en esa pestilencia, ¿no? Y, y, y la pestilencia significa que viene la vida. Y el Dios apesta, dicen, el Dios viejo de la muerte, de la vida, apesta a viejo. Pero en esa condición emerge, brota la vida, ¿no? Y bueno, un poco lo que ellos dicen también, a partir, por supuesto, de estas traducciones
de antropólogos y etnógrafos, en este caso francés, de los años 70, que hizo una revisión muy exhaustiva de los pueblos ñañú en México. Eh, Él registra que algunos de estos pueblos ñañú, la muerte no es algo deseable, más bien es ineludible, ¿no? Hay una posibilidad para evadirla porque todos los días se presenta. Es una batalla por la vida y eso incluye prepararse para el bien morir y proteger a los muertos. No podemos esperar a la muerte sentadas. La batalla por la vida es el movimiento. Pero en ese cuerpo en descomposición también se gesta un movimiento digno de defenderse, incluso de esperarlo. Y es que no hay miedo a morir, no hay tabú en su necesidad, pero el temor y sufrimiento a la muerte en nuestras sociedades modernas se genera por lo que está previo al hecho, cuando todavía no entra al cuerpo, pero está en los alrededores, porque no se puede hablar de la muerte como una sola cosa. Tiene tantas pieles como entidades y eso se expresa en la propia lengua. Mayra, qué increíble todo lo que nos has compartido. No quisiera dejar de lado, bueno, mencionarle a todo el público que además el trabajo de Mayra es impresionante porque por supuesto se centra también en esto de la monstruosidad, la muerte, pero también ya no nos da tiempo de tocar aquí el tema eh, justamente de que va por el lenguaje, ¿no? Y en el cual ella cita a Carlos Lenkerdorf, en el cual nos habla de que pues no hay esta ficción del sujeto pasivo, pues no existe, sino que siempre se es activa, activo, active, porque no hay como esta relación entre emisor y receptor, porque quien recibe siempre está escuchando y está siendo activo, ¿no? Entonces, esperemos que en un futuro Mayra nos acompañe en otro programa para que nos hable de todos estos contenidos, que creo que son bueno, nos vienen yo creo, terminando este programa, todos podremos mirar de otra manera y también creo que justo ahora que viene esta fecha de Día de Muertos nos permitirá entender desde otros lugares, como lo mencionaba Mayra Juárez, ¿no? Sobre las madres buscadoras y las personas buscadoras en general. ¿Cómo interpretan y cuál es su acercamiento? Me gustaría muchísimo antes de terminar el programa, Mayra, si nos pudieras decir tú qué has pensado sobre esto, aunque sea muy breve, pero justo, ¿no? En este buscar las astillas de los huesos, los restos, pero también, por ejemplo, de encontrar en las fosas los cuerpos de las hijas desaparecidas, ¿no? De los hijos, las hijas desaparecidas. Entonces, sí me gustaría que pudiéramos terminar con esa reflexión para atender esta pregunta. Claro. Para mí todo este proceso de la desaparición forzada ha sido muy cercano, ¿no? He participado en ciertas movilizaciones, en ciertos acompañamientos, ¿no? Y por supuesto que es un proceso, es justamente esta muerte quizá no digna a la que se someten a mujeres, a hombres, a niños, a niñas, ¿no? Eh, a transgénero, etcétera, ¿no? Eh, Creo yo que son el tipo de muertes que no se deben normalizar, ¿no? O sea, que no se deben obviar hacia una cultura de la misericordia, porque lo que nos ha estado llevando esto, y eso ha sido una reflexión después de haber participado en muchos acompañamientos, haber escuchado historias y haber vivido también la muerte de gente importante, cercana en esta radicalidad de violencia que se vive en el país. Eh, o sea, no se puede normalizar y no se puede entrar en un proceso de sentimentalismo vinculado a la misericordia, porque lo que genera, desde mi punto de vista, son estas prácticas de, híjole, qué feo, pero no me está pasando a mí. Claro. Y entonces no hay una práctica efectiva de responsabilidad social.
Y responsabilidad social no en términos institucionales como se ha practicado, sino en términos de subjetividades y prácticas de lo individual a lo local, a lo comunitario. ¿No? Un poco solo como para plantear algo de Lenkendorf que me parece fundamental cuando él habla sobre el Tojolabal, la existencia de la comunidad y de esto que yo he estado trabajando que retomo de él como traducción, que es el nosotros organísmico. Cuando habla de la comunidad, es decir, cuando habla que en un lenguaje como el Tojolabal no existe el yo, por tanto, no existe el objeto pasivo y el sujeto activo del que habla. O sea, que en este caso, en una oración, quien escucha es el pasivo, ¿no? Entonces, para Lenkendorf, él dice no, es que el que escucha también está haciendo, también es activo, porque hay una escucha activa. Y él pone un ejemplo con el cual me gustaría terminar vinculando toda esta problemática de las muertes y la violencia que se vive, no, por supuesto que no solo en México, ¿no? Pero sí sí que es algo que nos afecta a quienes estamos aquí conectados y hablando, ¿no? Que tiene que ver, él pone un ejemplo de alguien de la comunidad le roba a otro de la comunidad y entonces se van a consejo y entonces se plantea, ¿qué es lo que se va a discutir? ¿Quién es el culpable? Porque ahí viene la impartición de justicia y ahí viene la problemática de quién imparte justicia y a qué se le llama justicia, ¿no? Y quién accede a la justicia desde un tratado social, ¿no? Desde un pacto social que incluso viene desde Rousseau, ¿no? En estos procesos de colonialismo. Pero para Lenkendorf dice, bueno, o sea, ¿qué se estaría planteando la comunidad en este problema? ¿Un culpable? ¿Un juicio para castigar? ¿Un juicio punitivo para castigar al culpable? Y para regresarle o darle una devolución de alguna manera a quien fue afectado por este robo? No, la pregunta es hacia la comunidad. ¿Qué está haciendo la comunidad para que este sujeto haya tenido la necesidad de robar? La responsabilidad es de la comunidad en concreto, no Ujú. solo de quien ejerció el acto. La justicia o la noción de justicia se imparte en tanto la comunidad toma responsabilidad de actos que no está dispuesta a admitir en el proceso de interacción por un bien común. Ujú. Entonces, creo que falta mucho como sociedades eh, hacernos preguntas para accionar la organización y ser responsables dentro del día a día de lo que está pasando en nuestros países, ¿no? O sea, en este caso de lo que está pasando en México. Porque es muy fácil evadir y es muy fácil decir, aquí hay un culpable. Es muy Ujú. fácil señalar la solicitud de justicia desde estas sociedades de misericordia, que son más religiosas, que son más moralistas que éticas. Ujú. Y frente a la invasión de muertes tan indignas, tan dolorosas, porque no hay, porque hay una desaparición, hay un estado de incertidumbre total para las familias, que eso es violencia permanente, es violencia día a día, y que si tú no lo vives, entonces parece que no eres sensible a ello y solo puedes emitir un nivel de responsabilidad mínimo que es, híjole, qué mal que Ujú. pasa. Y llevamos más de 10 años así. Ujú. Sí, completamente de acuerdo, Mayra. Pues Eh, nos vamos a ir del programa con mucho agradecimiento por todo lo que nos está sembrando, porque creo que justamente es polémico porque como lo dijiste muy bien, no es la repetición de este discurso moralista, sino que justo nos coloca como agentes éticos, ¿no? A todos.
que también creo que la invitación tiene que ver con asomarnos a nuestra propia monstruosidad, este, y resignificarla desde estos espacios. Les invitamos muchísimo a seguir. A Mayra, Mayra, ¿nos compartes tus redes, por favor? Se las comparto así hablando. Sí, yo Ah, creo que ok. Mi Instagram es mcrg-bio o Caníbalas Gráfica. Son dos páginas que pueden visitar y ver como el desarrollo simbólico y gráfico que desarrollo en investigaciones distintas. muchas gracias. Seguro ya apareció también ahí en pantalla y en el chat. Y pues vamos a dejar abierto este programa para seguramente te tendremos en una visita posteriormente. Te enviamos abrazos hasta Alemania y abrazos a todas las personas que nos acompañaron y que nos van a acompañar a través de las grabaciones. Y pues muchísimas gracias a Miércoles para la Igualdad por organizar este espacio en el cual se puede hablar de muchísimos temas que a veces ni siquiera imaginamos. Gracias. Muchas gracias.